Dios sea con... Ahorita algunos hermanos van a estar recogiendo sus copitas ya usadas, entonces van a venir por sus lugares para que también se los puedan entregar a ellos. El mensaje de hoy se titula De cordero inmolado a león coronado. De cordero inmolado a león coronado. Y está basado en lo que el apóstol Juan oyó y vio en las revelaciones del libro de Apocalipsis. Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Entonces, si pueden ahorita ahí encontrar en sus Biblias Apocalipsis capítulo 5. ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra Apocalipsis? Al final, ¿verdad?, de sus Biblias, Apocalipsis. Ahí el capítulo 5, vamos a basarnos en ese pasaje, bueno, todo el capítulo, pero vamos a irnos en secciones. Ahí en Apocalipsis capítulo 5, ahí en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 5. Y dice ahí el versículo 1, Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ahora sí quiero decirles ya cómo, obviamente se tradujo aquí como libro, pero viene siendo rollo, ¿verdad? Viene siendo rollo. Acuérdense que en aquellos entonces no existían lo que son los libros, que vienen siendo como los que usted tiene ahí, sino que viene siendo un rollo, ¿no? Pero se le traduce el libro. Aquí entonces dice, aquí en el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun, ¿qué dice? Ni aun mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, aquí viene lo interesante, que vamos a hacer una pausa. Aquí viene lo interesante, vea, fíjense. Juan escuchó que era el león de la tribu de Judá quien venció. Él no lo vio, sino ahí lo escuchó. Que era el león de la tribu de Judá quien venció y por lo tanto es el único digno de mirarlo, de abrirlo y de leer, ¿verdad? El libro, ¿verdad? Él es el único. Pero aquí lo cual prácticamente significa tener la absoluta autoridad y dominio sobre toda la humanidad, sobre el destino de la humanidad. Si se fijan, es algo de mucha autoridad. Pero lo interesante es que escucha que es el león de la tribu Judá el que venció. Pero a la hora de ver con sus propios ojos al vencedor, no ve a un león, sino que ve, ¿verdad?, algo diferente, ¿verdad? Y lo que nos da a entender es de que con eso que ve es la manera en que venció, la manera en que venció el león de Judá. Y la manera, interesantemente aquí, la manera que venció asombraría a toda la creación, porque no venció cobrándole a la humanidad su merecido pago por sus pecados, que es lo que los supuestos héroes, ¿verdad?, de Hollywood, eso es lo que hacen, ¿no? A rematar, ¿verdad? Todos los malos, ¿verdad? Agarran sus pistolas o algo y a matar y a destruir a todos los que son malos. Y esa es la manera en que salen como vencedores, ¿verdad? Pero no, en este caso, aquí vamos a ver que el león de la tribu de Judá vence pagando él mismo la deuda del pecado. O sea, algo que, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Pagando él mismo, sacrificando su propia vida. Imagínense, ¿no? Entonces, fíjense lo que continúa ahí en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 6, ya lo que él miró, lo que oyó, que el león de la tribu de Judá. Y ahora, ¿qué es lo que miró? Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, ¿cómo dice ahí? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿qué fue lo que entonces vio Juan? Un cordero como inmolado, ¿verdad? Como un cordero sacrificado, ¿verdad? Como un cordero dado en expiación por los pecados de la humanidad. Y la primera razón por la que Dios quiere enseñarnos esto en su palabra es para que sepamos que eso fue exactamente lo que sucedió. Primero que nada, para informarnos de eso, darnos a entender qué fue exactamente lo que sucedió. Que el Señor venció dando su vida. No venció ahí matando ahí a todos los enemigos, ¿verdad? Sino que Él dando su propia vida para salvarnos, ¿verdad? Para que nosotros oigamos el mensaje de salvación y lo creamos y nos salvemos. Ahora, ¿qué dice ahí? 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18, dando a entender esa primera razón, ¿verdad? Es de que nosotros sepamos, hermanos, la verdad, que esto fue lo que sucedió. Hermanos, qué triste es cuando una persona no sabe la verdad, ¿no? Hay personas que, entonces, si una persona no sabe la verdad, ¿qué es lo que va a creer? Pues la mentira. Va a creer otras cosas, va a creer otras noticias que no son de verdad. Entonces hay que ver lo importante de saber la verdad. Entonces, 1 de Pedro 3:18, ¿qué dice? 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, dice, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito ahí dice? Para llevarnos a Dios. Si se fijan, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí dando a entender, ¿verdad?, que Él no nada más murió, sino que también resucitó. ¿Qué dice? Yo creo que se lo saben de memoria, pero Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna, hermanos. Entonces, por eso que la primera razón por la cual Dios quiere que sepamos lo que vemos en la Biblia es para que sepamos la verdad y la creamos y nos salvemos. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8. Acuérdense dónde se encuentra Romanos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Hechos, y luego Romanos. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 34, Romanos, ya que estamos ahí en Romanos al capítulo 8, versículo 34, Romanos 8:34, ¿qué dice ahí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, ¿qué dice ahí? A la diestra de Dios, el cual también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros, intercede por nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pues vea los que hemos creído y obedecido el Evangelio de Jesús, vea que Jesús pagó, ¿verdad?, nuestra condena y fue sepultado y resucitó. Allá que estamos ahí en Romanos, ¿qué dice Romanos 6:4? Hablando de eso que Dios espera de nosotros en respuesta al Evangelio. No nada más que creamos, sino que también obedezcamos. Romanos 6:4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, por el bautismo. De aquí atrás de esta pantalla hoy un bautisterio, por si acaso alguien que lo quiera hacer el día de hoy, bautizarse, que significa sumergirse en agua. Dice, a fin, o sea, ¿cuál es el propósito de hacer eso? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué dice? Nosotros, identificando quiénes son nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Ahora, ¿qué dice ahora Hebreos 5:9? Hebreos 5:9. Si sabe dónde está Santiago, sabe que ahí al ladito está Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Aquí está hablando acerca de Jesús, de que como lo que estamos hablando el día de hoy, vea que cómo Él murió por nosotros, resucitó. En la palabra de Dios se menciona
que él, fíjense que él se sujetó a obediencia y obediente de cruz. Entonces me refiero sujeto a eso, a esa muerte. Y entonces ahí lo menciona como perfeccionado. Entonces Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? Para todos los que le obedecen. Bien importante, para todos los que le obedecen. Es como decía el hermano, ¿verdad? Durante el canto, ¿verdad? ¿Cómo le podemos pagar? Lo que Dios pide es obediencia, obediencia. Entonces esa es la primera razón, ¿verdad?, por la cual Dios quiere que sepamos lo que estamos leyendo el día de hoy, ¿no? De cordero inmolado al león, ¿verdad?, coronado. Es de que esa es la verdad, para que nosotros creamos y nos salvemos, ¿verdad?, siendo obedientes. Pero otra razón por la que es necesario que toda la creación, y no solamente la humanidad, sino toda la creación sepa la manera en que el león de la tribu de Judá venció como cordero inmolado, es para que todo ser viviente sepa que Él es digno, que Él es digno de mirar, abrir y leer el libro, pero además de eso, que Él es digno de toda adoración, de toda adoración. Y es lo que sigue ahí en Apocalipsis 5. Entonces, si pueden ir conmigo a Apocalipsis 5, continuando con lo que estamos viendo. Entonces, aparte de esa salvación que nos da a través de ese evangelio, de esa verdad, aparte de el saber lo que Él hizo por nosotros, hace que todo mundo, y cuando digo todo mundo, por eso digo no nada más los seres humanos, sino que todas las criaturas que ha hecho, porque acuérdense que Dios ha hecho ángeles, ¿verdad? Y tantas cosas que se mencionan en la Biblia. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 5, versículo 8, en adelante, 8. Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué dice ahí? Se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 10, continuando, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Continuando ahí el versículo 11, ¿qué dice? Y miré, porque la alabanza sigue, dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y se fijan, no nada más los seres humanos de todo linaje y todo lugar, sino también los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y fíjense lo que dice ahí. Y su número, ¿qué dice? Era millones de millones. Millones de millones. No nada más dice, eran millones. No, millones de millones. Ya. 1 millón de millón en español es 1 billón. Entonces, de su número era de millones, que decían a gran voz, acuérdense, ya están ahí participando los ángeles en esa adoración, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, ya no nada más los seres angelicales, sino todos, ¿verdad? De todos escuché decir esto, ¿verdad? Y dice versículo 14, los 4 seres vivientes decían, amén, ¿verdad? Qué bonito, o sea, ellos decían amén a toda esa gloria. ¿Por qué? Porque realmente el Cordero es digno de todo eso. Amén, dice. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Te dice aquí el Cordero, ¿verdad? Que es el digno, el Cordero que es el león de la tribu de Judá. Vemos que aquí entonces es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda majestad,
Y también, acuérdense que ese fue el que tomó el libro, ¿verdad? Y también Él es digno de toda autoridad, de toda autoridad. O sea, para Él decirnos lo que nos manda, ¿verdad? O sea, Él tiene toda autoridad. Entonces, para eso me acuerdo lo que dice Mateo 28. ¿Se acuerdan Mateo 28? Ahí al final de Mateo. Mateo 28, que dijo Jesús mismo, del versículo 18 al 20, ¿verdad? Cuando se le entregó toda autoridad. Mateo 28, 18 al 20. Si fijan, se le entregó toda autoridad. ¿Cuándo? Después de que había muerto, ¿verdad? Después de que había sido inmolado, después de haber sido su sangre expiación por el pecado. Entonces, Mateo 28, 18 al 20, dice así, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿qué dice ahí? En el cielo y en la tierra. Por tanto, como primer acto de orden, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que o sea, se refiere a Él, o sea, lo que Jesús ha mandado, ¿verdad? Y aquí la promesa divina, ¿qué dice aquí? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, si nosotros vamos a llegar a los días del fin del mundo, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque iba a estar Él con nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Amén, ¿verdad? Dice ahí al final de Mateo 28. Y yo no le podría preguntar, bueno, ¿y quién le dio esta autoridad? ¿Y por qué? ¿Quién le dio esta autoridad y por qué? Bueno, vamos a Filipenses 2. ¿Dónde está Filipenses? Se no vino. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ¿qué dice? Ahí se ve bien claramente quién es el que le dio la autoridad y por qué. Y es parte del tema de hoy. Entonces, Filipenses 2, 5 al 11, ¿qué dice? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, sin una carne que necesitara de nada, sino completamente en la gloria, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué dice aquí? Aquí vemos el quién fue el que le dio la autoridad. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice ahí? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, lo que vemos en Apocalipsis, ¿no? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Sí se fijan? Entonces, toda la autoridad la dio Dios a Jesús, ¿verdad? Al Cordero inmolado, ¿verdad? Al León de la tribu de Judá, a la raíz de David, ¿verdad? Y con este pasaje queremos recordar la tercera razón por la que Dios quiere revelarnos la manera en que Jesús venció. La primera, ¿cuál era? Pues que sepamos, ¿verdad? La verdad, para que nos salvemos. La segunda, para que veamos que Él es digno de toda alabanza, toda gloria, toda autoridad. Él es digno de todo eso. Pero aquí vamos a ver, con lo que acabamos de leer ahí en Filipenses, la tercera razón por la que quiere revelarnos esto, ¿verdad? Que viene siendo para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. O sea, no nada más se trata de decir, sé cuál es la verdad y voy a salvarme. Sí, Él es digno de toda mi alabanza. Pero también es para que, así como Él lo hizo, así nosotros también aprendamos de Él como un ejemplo a seguir, para que nosotros aprendamos a doblegarnos tanto como Él lo hizo por nosotros. Por esto, al principio del gran ejemplo en Filipenses que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, ¿qué dice el versículo 5? ¿Cómo comenzó lo que acabamos de leer?
haya pues, ¿en qué? En vosotros, o sea, los cristianos, en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, y luego dice todo lo que hizo. Entonces, si se fijan, o sea, no nada más es para que quede claro el por qué Él es digno, sino que también quede claro que Él quiere que entonces nosotros sigamos ese ejemplo. Nosotros, hermanos. Ahora, yo no sé si a ustedes se les hace difícil, pero ¿cuántos de ustedes les hacen injusticias? Unos dirán, no, hombre, es el pan de cada día. Las injusticias en el trabajo, las injusticias en la calle, las injusticias, no sé, en la casa, ¿verdad? O sea, lo que sea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Ya? No, hombre, pues a mí nadie me hace nada. No, esa es la carne, ¿no? La carne es luego, luego, o sea, devolver, ¿verdad? Desquitarse, ¿verdad? De que él se dé cuenta de con quién está hablando, ¿verdad? O sea, bueno, o sea, en serio, o sea, es realmente increíble cuántas cosas nos hace enojar o nos fastidia o esto, porque de una u otra manera nos sentimos como que no somos merecedores de eso. Hermanos, nos merecemos el infierno. Nos merecemos el infierno. Y el que nos puede dar ese pago, o sea, de enviarnos al infierno, Él pagó por nosotros. Dice, pues así como yo hice, así quiero que tú. O sea, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome qué cosa, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo de todos los días, salud. Entonces uno puede ver, o sea, todos los días es de aprender. Y sí, todos los días, ¿hay pruebas o no? Pues sí, todos los días hay pruebas. Y es de uno aprender y uno aprender. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente, ay, caí, ¿verdad? Caí, que no la pasé, ¿no? Por decirlo así. Pero no me mortifico en el sentido de que, ay, digo, porque esto puede pasar en algunos, que de repente se mortifican y ya se sienten bien mal y ya como que se rinden, ¿no? Y digo, no. En el caso mío, cuando yo, no paso una prueba, tengo fe en que Dios me va a dar otra prueba. Es decir, me está dando otra oportunidad para que crezca. Entonces, bien importante, entonces tomémoslo así, ¿verdad? Para crecer. Entonces es bueno, ¿verdad? Acordar cuando fallamos, ¿verdad? Para después pensar o planear, bueno, ¿qué voy a hacer o cómo le voy a...? Pero eso sí, si desde bien adentro, aprendemos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que seamos mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Así como Él lo es. Entonces, si empieza desde adentro, va a ser más fácil controlar eso de afuera. Entonces, así como dice en el versículo 5, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Y ya leímos todo lo que le pasó a Jesús y el bien sujeto. Hermanos, o sea, si alguien no tenía que haber pasado por eso, de toda nuestra injusticia era como seres humanos que lo crucificamos, si alguien no tenía, no debía de pasar por algo así, era nuestro creador. La palabra de Dios dice que nada ha sido creado sin Él, sino que Él es el que nos creó y el creador dando su vida por nosotros. Hombre, wow. Entonces, dice Primera de Juan 2:6, Primera de Juan 2:6, hablando de ese tercer punto, de cómo Él hace todo eso para también darnos ejemplo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Esa es Primera de Juan 2:6, así para que lo pongan en su refrigerador, ¿verdad? Digo refrigerador, ¿verdad? Porque yo creo, ¿cuántas veces al día pasan por el refrigerador a ver si hay algo de comer? Entonces ahí pongan ahí el versículo 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Romanos 14:9, ¿qué dice? Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es Señor de todos. Entonces, ¿qué dice ya para terminar? En 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, hablando de que cómo, otra vez, para que quede bien, pero bien fuerte, vea, este punto, de que todo lo que hizo Él
no nada más para que sí le alabemos o que sepamos y que seamos salvos, sino para darnos ejemplos, es decir, para que aprendamos de Él. Esto aquí está en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 20 al 25. Primera de Pedro 2, 20 al 25. Que dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Verdad? Si de repente te están haciendo cosas porque te lo mereces, pues qué. Dice, más o pero, si haciendo lo bueno, ¿qué dice ahí? Sufrís, pero muy importante, no nada más que sufran haciendo lo bueno, sino que dice ahí después, y lo soportáis, y lo soportáis. Dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí se fijan? O sea, si se fijan, lo aprobado delante de Dios, es decir, que Él aprueba, que Él dice, muy bien. No es el hecho de que solamente tú sufres haciendo el bien, sino que sufres haciendo el bien, ¿y qué? Y lo soportas. Eso, porque yo puedo, por ejemplo, recibir males y no soportarlo, ¿verdad? Ay, todo eso. Y le pues así que chiste, ¿verdad? Y bueno, por lo menos no fue porque hice el mal. Esa era la persona, porque ahí dice, ¿verdad? De que gloria es si pecando sois abofeteados, si lo soportáis, ¿verdad? Pero pues yo no pequé, ¿verdad? Pues sí, pero tampoco lo soportaste. Entonces es el hecho de que soportas esa injusticia que estás recibiendo, que entonces Dios lo aprueba. Ándale, ahí sí estás siguiendo a mi Hijo Jesús. Dice el versículo 21, continuando. Pues para esto, ¿qué dice? Fuisteis llamados. Yo pensaba que no se había sido llamado para ser salvo. No, también para imitar el ejemplo de Jesús. Y luego dice ahí, porque también, ¿qué dice? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí se fijan? Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice ahí? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Obviamente aquí Pedro está mencionando todo esto para que imítalo, para decirnos, imita todo esto y entonces serás aprobado por Dios. Versículo 24, quien llevó, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, ¿qué dice? Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿verdad? Y con esto queremos cerrar, ¿verdad? Con esta invitación, ¿verdad? Si tú no has vuelto a Jesús, ¿verdad? Si tú no has vuelto a Jesús, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, al pastor y obispo de tu alma, si todavía no has vuelto, ¿por qué no el día de hoy, verdad? ¿Por qué no el día de hoy? ¿Por qué no hacerlo hoy? En este hermoso día del primer día de la semana, día de resurrección, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿verdad? ¿Qué impide, ¿verdad?, que usted sea bautizado, ¿verdad? Entonces, cuando el hermano vea que dirija el himno de invitación, se lo indique él, puede pasar, quedarse de pie y pasar al frente. Gracias, Dios los bendiga.